El Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, a través de la Dirección de Museos y Artes Visuales, les da la más cordial bienvenida a esta noche virtual de museos. También agradecemos a 101 museos. Y bueno, hoy vamos a recordar a un pintor guanajuatense reconocido con motivo de su 41 aniversario luctuoso. Estamos hablando de Feliciano Peña. Y pues para mí es un honor presentar a María Guadalupe Peña Rayas. Ella nos va a platicar sobre el maestro Feliciano y bueno, voy a permitirme leer una pequeña semblanza de Guadalupe y damos inicio a nuestro conversatorio del día de hoy. María Guadalupe Peña Rayas es egresada de la licenciatura en Historia por la Universidad de Guanajuato. Ha realizado estudios sobre arte funerario, archivística y gestión documental también en la Universidad de Guanajuato. Actualmente se desempeña como parte del equipo de la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato, ASPAUC. Asimismo, desarrolla una investigación relacionada al símbolo del campesino en la obra del pintor Feliciano Peña, que es pues, de quien conoceremos esta noche. María, bienvenida, es un honor para nosotros tenerte aquí. Hola Marisa, muchas gracias. Bueno, primero que nada, pues quiero agradecer al Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, pues por darme esta oportunidad de colaborar en esta conferencia, pues para conmemorar el aniversario luctuoso de Feliciano. Y me gustaría comenzar con una experiencia personal. Hace un par de años tuve el privilegio de conocerlo de alguna manera. Estaba leyendo un artículo de la UNAM que hablaba justamente de unos murales de la Normal de Jalapa, con los cuales Feliciano colaboró con Chávez Morado, y me pareció muy particular porque, al menos desde mi experiencia personal, siempre tienes como, cuando tienes estudios en historia del arte, tienes muy presentes a figuras como Diego Rivera, Chávez Morado, Olga Costa, Frida Kahlo, y realmente jamás había escuchado de Feliciano Peña hasta que me acerqué a ese texto y en automático llamó como mi atención de primera instancia y pues lo que uno hace normalmente es buscar muy superficialmente, pues sí, por medio de internet, y quedé maravillada con su obra, que es una obra muy vasta, y en ese momento nació mi amor por todo este trabajo que él realizó durante su vida, que es una de las razones que me tienen aquí, y pues considero que es muy importante que hagamos estos trabajos de divulgación para que al menos a nivel toda la población tenga esta oportunidad de adentrarse y de enamorarse como yo en algún momento lo hice de su obra, porque como lo comentaba, todos los artistas anteriores son contemporáneos de Feliciano y en realidad por fortuna ha habido mucha difusión de sus trabajos y siento de manera muy personal que aunque hay obras magistrales de Feliciano Peña, tanto académicamente como en este tipo de, pues sí, de programas que se encargan como de difundir y divulgar todo con respecto a su trabajo, siento que aún es un terreno un tanto desconocido. Entonces, quiero aprovechar esta oportunidad para, pues, darlo a conocer un poco más y que la gente se pueda enamorar de sus obras como en algún punto yo lo hice y esperemos que así sea. Entonces, Marisa, si me permites comenzar a hablar un poco de su trabajo y pues como de una manera biográfica e irles platicando todo lo que hizo. Sería inabarcable, pero trataré como de enfocarme en lo más importante para que podamos como seguir una línea. ¿Te parece? Me parece muy bien. Adelante, María, pues vamos a conocer a Feliciano Peña. Bueno, muchas gracias. Feliciano Peña, bueno, Herminio Feliciano Peña Aguilera, nace el 25 de abril de 1915 en Silao, Guanajuato. Posteriormente, pues en 1926 llega a Ciudad de México. Y esta parte para mí es muy importante porque considero que en esa época, y yo creo que actualmente todavía podemos apreciarlo, siempre hubo esta necesidad de las familias
de cambiar de residencia, de emigrar para poder buscar condiciones pues más adecuadas y más amigables para poder como sobrellevar pues su economía, su vida social. Y quería dar un punto muy específico en esto porque estamos muy orgullosos de que Feliciano sea de Silao, de que sea un pintor y pues un artista plástico en general de nuestro estado, pero sin duda alguna el que haya emigrado a Ciudad de México cambió por completo de alguna manera su formación académica y todo lo que conlleva, pues sí, su desarrollo artístico a lo largo de su vida. En 1928 ingresa a la Escuela de Pintura al Aire Libre de Tlalpan y en este punto quiero mencionar algunos puntos que menciona Laura González Matute en su obra y que es de Escuelas de Pintura al Aire Libre. Inicialmente surge este proyecto, pues todos sabemos que hay un gran cambio en muchos sentidos, tanto económicos, políticos, sociales, durante todo el siglo XIX, pero especialmente finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que hace que haya un rompimiento por completo de la estructura que teníamos de todo. Entonces empiezan a ver estas inquietudes y me voy a enfocar muy específicamente en el arte, en el cual teníamos todas estas corrientes artísticas europeas y posteriormente, pues con todo este cambio de cosmovisión que hay, sobre todo a nivel político, los artistas comienzan a cuestionarse de si realmente están como muy conformes con estas corrientes europeas, a pesar de que sabemos que casi todos los artistas de esa época, la mayor parte de su formación fue en algún país de Europa. De todas formas, empiezan a romper estos paradigmas y empiezan a cuestionarse como qué es lo mejor para el desarrollo de las artes. Entonces, dentro de esos grandes cambios que hubo en México en esta temporalidad, se abren las escuelas de pintura al aire libre porque eso era lo que se pretendía, que las artes tuvieran un alcance pues a nivel popular y se rompiera como este sentido de que solamente eran para las grandes élites, para las burguesías, que realmente solo se tenía acceso a este medio de comunicación que es tan precioso como lo es el arte, pues que dejara de estar como en el privilegio, sino que también estuviera al alcance. Entonces, una vez que Feliciano Peña se muda de Silao a Ciudad de México y termina sus estudios a nivel primaria, pues comienza a buscar qué va a hacer con su educación y entra a la nivel secundaria y aparece la Escuela de Pintura al aire libre de Tlalpan, que es muy importante para su formación académica como en los cimientos. Ya una vez que está inmerso en este mundo del arte y que empieza un poco a desarrollarse, en 1930 su óleo llamado Un patio recibe una medalla de bronce en la Exposición Iberoamericana de 1929 y 1930 en Sevilla, España. En algún punto del texto que les comentaba de Laura González Matute, ella hace referencia a una cita de Raquel Tibol en la cual mencionaba a grandes rasgos que las escuelas al aire libre pues podían verse como un taller de improvisación sin disciplina ni programas, viciadas de espontaneidad y autodidactismo, pero también Raquel Tibol, que de hecho es una de las grandes exponentes de la obra y vida de Feliciano Peña, dice que a raíz de esto, también las escuelas al aire libre pues siembran inquietudes estéticas, fervor creativo
y tomamos este punto que ya mencionábamos, que rompió el cerco de la academia, en el cual pues las artes de alguna forma ya estaban al alcance de la sociedad en general. Y como podemos ver en este ejemplo, como este ejemplo hay muchísimos, pues evidentemente estas escuelas al aire libre que empiezan de una forma muy popular, empiezan a tener alcance a niveles internacionales y esto es muy importante. Así como Feliciano, hubo muchísimos niños que se educaron en este sistema pues de divulgación de las artes, pero en realidad llegaron a hacer muchísimas innovaciones en este terreno y este hecho histórico es un ejemplo de ello solamente, porque hay muchísimos. Bueno, una vez ya avanzado en su actividad artística, pues en 1934 es nombrado profesor de artes plásticas en escuelas primarias. Una vez que él se desarrolla, pues digámoslo así, la escuela al aire libre, empieza a tener protagonismo y figura en la Secretaría de Educación Pública, hace algunos trabajos de grabado en los cuales pues él puede como tener presencia y empieza pues a ser maestro y seguimos con esta línea que buscaban los artistas, incluso los intelectuales de esa época en México, que era divulgar y hacer popular las artes para que estuviera pues la educación al alcance de todos, que hasta ese punto pues básicamente era muy difícil. En ese periodo entre que él estudió en las escuelas al aire libre a este que ya empieza a figurar en la SEP, pues todos sabemos que ocurrió el movimiento de la Revolución Mexicana, que también creó muchísimos paradigmas en nuestro país porque se buscaba una identidad nacional y se pretendía precisamente eso, que ya no solo fuera el privilegio de unos cuantos, sino empezar como a ser pioneros de que hubiera igualdad social. Y esto de que se viera inmerso en la educación pública, que en esa época desgraciadamente tampoco estaba al alcance de todos, pues entonces era como muy importante porque él podía de alguna forma por medio de la educación seguir transmitiendo el arte, que era su pasión más grande. Y pues en este momento me tomo la libertad de puntualizar un poco porque es comisionado por Chávez Morado precisamente para entrar en esta apertura a la SEP y poder hacer proyectos. Pues junto a Chávez Morado y Francisco Gutiérrez se traslada a Jalapa, Veracruz, para fundar una escuela popular de pintura y seguimos con la misma línea. Se trataba como de hacerlo lo mayor posible por todo el país, aunque inicialmente estaba de manera muy hegemónica pues en Ciudad de México y como en la parte central. Y ya una vez estando allá, deciden decorar el vestíbulo de la escuela normal y pues Feliciano Peña en este caso pinta el tema El fascismo es el peor enemigo de los trabajadores y la cultura en 1941. Eh, en ese momento, precisamente todas estas corrientes de pensamiento que principalmente venían de Europa y de algunos acontecimientos históricos que se desarrollaron allá, se retoma para hacer algunos de los puntos centrales de las obras artísticas de esa época. Y pues en este caso, un apartado principal de este periodo es el muralismo, como muchos podrán saberlo, no es el único. Sabemos que las artes plásticas y las artes en general abarcan muchísimos, pues sí, muchísimos ámbitos, pero uno de los más representativos definitivamente fue el muralismo y fue una herramienta que utilizaron muchísimos pintores, muchísimos artistas para seguir estos discursos, para poder de alguna manera seguir teniendo una revolución y una resignificación, tanto conceptual como de identidad.
Y pues evidentemente no era muy bien aceptado por muchas personas, especialmente por la sociedad. En esa época había oposiciones, entonces las pinturas fueron eventualmente tapadas con cal por orden del director Manuel Tello y pues se intentó en 1966 hacer un proyecto de restauración para poderlas, pues sí, como rescatar de alguna forma, pero la realidad es que los materiales que usaron para poder censurarlas fueron muy agresivas y la realidad es que se dañó muchísimo de la parte que pintó especialmente Feliciano Peña y no se pudo rescatar como para poderla a lo mejor ahora disfrutar de una manera adecuada como se hubiese querido. Precisamente en esa época, Feliciano Peña ingresa a la Liga de Pintores y Artistas Revolucionarios. Esto es muy importante porque se crean grupos en los cuales se pretende desarrollar todas estas cosmovisiones que ya les había comentado. Y pues la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que fue conocida como la LEAR, fue una agrupación que organizó a los artistas e intelectuales mexicanos de la década de los años 30 y tuvo una influencia considerable en el campo de las artes y la cultura en México. También fue parte de una red de artistas e intelectuales antifascistas que definió una posición internacional para la defensa de la cultura. Esto definitivamente se vivía a nivel Europa y se estaba tratando de trasladar pues a nuestro país, hablando de un caso muy específico. Bueno, este es un periodo en el cual a mí me gustaría como profundizar un poco más porque tienen como una importancia y una resignificación para mí, sobre todo con el tema de investigación que estoy realizando. De 1942 a 1948 cursa diversas asignaturas en la Escuela de las Artes del Libro para obtener el título de maestro grabador. Una vez estando involucrado en la SEP y pues en la Escuela de las Artes del Libro, él se adentra con sus conocimientos para poder, pues sí, ahondar un poco más en toda esta cultura que era la encuadernación y la creación de libros, las ilustraciones de los libros, para que pudiera como tener protagonismo todas estas obras y pudieran de alguna manera estar ilustradas y una de las grandes, no digo que es la única, pero una de las grandes, uno de los grandes apoyos para poder hacer esas ilustraciones eran precisamente los grabados. Entonces, para mí es muy importante porque, bueno, quiero hablar de una experiencia particular, precisamente que me pasó a mí, estando investigando todo esto acerca de Feliciano Peña en algún punto de estos años que me ha llevado a adentrarme a su obra, tuve la posibilidad de ir a, permítanme un momento para poderles leer adecuadamente. Muy bien. Bueno, tuve la posibilidad de ir a un museo que se llama Museo de Arte e Historia de Guanajuato, lo cual les agradezco mucho. En ese momento me recibieron con los brazos abiertos y tuve la fortuna de apreciar algunas obras y platicar con algunas personalidades acerca del trabajo de Feliciano Peña. De hecho, se los agradezco muchísimo. Y por fortuna en esa época estaba un taller de grabado precisamente abierto para el público en general. Sé que no soy un artista ni nada por el estilo, pero ese taller me permitió y definitivamente estoy muy agradecida porque a pesar de que solo era como una actividad para adentrarnos un poco a precisamente a este mundo del arte, específicamente de los grabados, darme cuenta de cuán grande es el trabajo de los maestros grabadores,
porque son técnicas que implican muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo, especialmente recuerdo en ese momento haber hecho algo muy burdo, muy sencillo como un paisaje con maizales, los cuales yo no dibujo evidentemente y no quedaron ni cerca de bien, pero el que nos explicaran cómo era el manejo de los materiales y todo el proceso de horas que conllevó siquiera hacer ese pequeño grabado, me hizo darme cuenta de la importancia que tenía el grabado en las obras de Feliciano. Evidentemente, como hemos podido ver a lo largo de toda la presentación, su trabajo artístico es muy vasto, cuenta con muchísima amplitud en óleos, en grabado, en muchísimas cosas, incluso en arte, encuadernación, de ilustración, pero sin duda a partir de esa experiencia para mí tuvo todavía mayor relevancia todo el trabajo que hizo acerca del grabado y todo lo que conlleva siquiera hacer una pequeña parte. Entonces, en unas diapositivas más adelante vamos a poder apreciar solo algunos ejemplos de los grabados que realizó Feliciano Peña, pero sin duda tiene una obra muy vasta, sobre todo en grabados, que tendrán la posibilidad de conocer, sobre todo gracias al Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, y yo espero que posteriormente después de esto puedan visualizarlo. Y me quedé reflexionando acerca de lo importante que sería siquiera hacer una obra de esa magnitud con todas esas técnicas de hilografía, agua tinta, agua fuerte, que muchísimos maestros grabadores sabrán lo que conlleva y lo que requiere siquiera tener esos materiales y todo el proceso que implica realizarlos. Entonces, definitivamente es una de las cosas por las que me gustaría resaltar el trabajo de grabado de Feliciano. Voy a proseguir con la presentación. En 1947 se convirtió en miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Grabadores y volvemos a lo mismo, se estaban tratando de hacer asociaciones, grupos en los cuales los artistas pudieran tener como este apoyo y a la vez poderlo difundir de una manera muy hegemónica lo más que se pudiera a lo largo del país e incluso estoy hablando de a nivel más regional o incluso nacional, pero gran parte de todos estos trabajos que se desprendieron de estas sociedades llegaron a tener impactos internacionales e incluso en exposiciones en Nueva York, por mencionar algunas. Digamos que de alguna manera, por fortuna, los artistas de esta época, incluido nuestro pintor, que en este caso es el protagonista, tuvieron pues sí, ese alcance de alguna manera internacional, de alguna manera también polémico por desgracia, porque se estaba haciendo una resignificación definitivamente de todo lo que se podía, pero sí es como muy importante entender que gracias a los trabajos que se desprendieron de todas estas colaboraciones e incluso de los trabajos individuales de Feliciano, él pudo tener un alcance internacional por mencionar algunos ejemplos. Me voy a saltar un poco porque después voy a continuar con lo de los grabados, pero esto es muy importante y de hecho es el acontecimiento histórico que nos conlleva en que estemos reunidos aquí con Marisa y el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, es que pues el 16 de mayo de 1982 Feliciano fallece. De hecho, fallece en Ciudad de México, en donde pasó casi gran parte de su vida una vez que emigró con sus padres de Silao. Y era muy importante para mí poder pues sí, como retomar este punto tan importante. Me gustaría hablarles un poco del grabado y darles algunos ejemplos de Feliciano. Y para esto me gustaría mencionar o poder como titular los trazos que hablan de México. ¿Qué
casi todas las obras que hay de esa temporalidad de cualquier artista, pero muy específicamente de Feliciano, que es nuestro pintor que nos tiene en esta reunión, podemos apreciar este tipo de escenas. Como bien sabemos, pues el proceso de grabado y en las artes plásticas tiene muchísimos años de existencia. De hecho, sus primeras apariciones son en China y posteriormente toda esa cultura se ha ido influenciando por toda Europa hasta que llegó a nuestro país. Pasaron muchísimas corrientes artísticas también, pero a mí me gustaría resaltar algunas en específico. Especialmente me gustaría resaltar el realismo. El realismo en el grabado se desarrolló en el siglo XIX en Francia, Alemania e Inglaterra. Definitivamente se recorrió por toda Europa hasta que incluso la influencia llegó a nuestro país, pero originalmente tiene sus cimientos en esas naciones. Y una de las razones por las que me llama mucho la atención, especialmente porque es una temporalidad cercana a la formación académica de Feliciano, es porque el realismo especialmente surgió como una reacción a los excesos del romanticismo, que era una corriente artística pues anterior a esta, y hemos sabido que generalmente cuando surge una corriente artística, la corriente artística que le sucede o es una contraposición o una crítica a todos los elementos que nos proporcionó la corriente artística anterior, que en este caso, pues, el romanticismo hizo que surgiera de alguna manera el realismo. Voy a hablar muy específicamente en el caso del grabado, pero evidentemente que también tuvo influencia en algunas otras áreas de las artes plásticas. Bueno, esto está estrechamente vinculado con los movimientos sociales, como ya mencionábamos, como toda esta resignificación que intentaban darle los intelectuales y los artistas para, pues sí, tener un discurso iconológico en la obra y también, pues, captar la vida del pueblo sin falsos ideales. Trataban de plasmar de alguna forma posible el entorno, de dejar los hechos históricos lo más preciso que se pudieran, y qué mejor que hacerlo y darle una vuelta y darle una, un panorama a esa vida cotidiana que prácticamente no volteaban a ver por muchos siglos, y no estoy encasillándome en eso, pero generalmente en las artes veíamos reflejados emperadores, realeza, burguesía, otro tipo de panorama, y el realismo evidentemente cada artista lo recibió de una manera diferente, pero creo que fue una gran pauta y un gran pionero para que artistas de esta época, especialmente Feliciano, pudieran darle un sentido de nación y un sentido de vida cotidiana a lo que podían ver en su entorno. Entonces, creo que de alguna manera se vio influenciado para que pudieran plasmarlo en estos bellos grabados. Si podemos ver en este grabado, se llama Las Palmas. Esta bella obra se encuentra en mi Museo Universitario de la Universidad de la Ciudad de Bajío, y podemos ver perfectamente una estampa de una cotidianidad de lo que podría ser un campesino de esa época. En esta tenemos otro ejemplo, que son vendedores de piñata. Igual forma podemos visualizar, evidentemente esto ya es una reinterpretación, y eso es lo maravilloso del arte, que no solo está como el discurso del artista, sino también cómo lo recibe el espectador. Cada vez que veo estos grabados, que repito, para mí tienen muchísima importancia por todo el trabajo técnico y estético que tienen detrás. También cuando tuve mis primeros acercamientos con ellos, no podía evitar pensar que
verlos era una forma de adentrarme a la sociedad mexicana de esa época. Y si bien gracias a los estudios de los historiadores y de todas las ciencias sociales en general, podemos visualizar y darnos una idea de cómo era nuestra nación y nuestro entorno en esa época, sin duda este recurso visual de los gráficos del grabado nos hacen que nos podamos tener una idea de cómo podía ser el entorno en esa época, como de usos y costumbres, de imaginarios religiosos e incluso de festividades, en los cuales eran muy importantes para las tradiciones de nuestro país, que incluso muchas de ellas se preservan hasta nuestros días y que son muy importantes para nosotros como sociedad y que tenemos esta identidad tanto regional como nacional que nos hace sentirnos orgullosos de alguna forma por medio de este discurso de los artistas. Aquí tenemos otro grabado que se llama Tepoztlán. Si se fijan, está muy inmersa la naturaleza, las actividades de la vida cotidiana de otros sectores como podrían ser el campesinado. Y es muy importante que también incluso gracias a estos trabajos, tanto en óleo como en grabado, podemos ver esta apreciación a la naturaleza que muchísimos autores lo manifestaron, pero una de las cosas con las que me quedo y que he reflexionado mucho es que a pesar de que muchas corrientes artísticas y mucha formación académica en artes plásticas lleva una sola línea, la intención de cada artista, de su propia visión de la realidad, de su propia apreciación estética, de sus propios recursos técnicos ante, pues sí, la creación de sus obras artísticas, haya una constante con la naturaleza, con la vida cotidiana, con el nacionalismo. Incluso muchos de ellos retoman símbolos y arte prehispánico para darle esa resignificación a su nuevo discurso por medio de sus obras. Me es muy particular que cada artista, especialmente Feliciano Peña, le imprimió su sello personal, pues podríamos ver muchos escenarios y muchas pinturas y mucha obra plástica acerca de, por decirlo así, Tepoztlán, y aún así ninguno es igual, todos son particulares y es muy asombroso ver cómo todo este discurso iconográfico, iconológico, nos va enseñando las particularidades de cada autor. Entonces, considero que las obras de Feliciano Peña, sobre todo los grabados, son muy únicos. Utilizó técnicas indiscutiblemente igual que muchos otros artistas, pero supo perfectamente imprimirle su sello personal y lo podemos apreciar en estos ejemplos. Evidentemente hay muchísimos trabajos que invito a que se acerquen a todas las exposiciones y todos los acervos que puedan encontrar de Feliciano Peña. Específicamente quería ponerme en los grabados porque son gran parte de la sustancia de la investigación que estoy desarrollando. Y por otro lado, pues retomando estas corrientes artísticas del realismo, pues se puede ver como una ventaja, evidentemente, que con los procesos de imprenta y posteriormente, años después, con los procesos de las fotografías, de alguna forma se fueron dejando de lado. Obviamente no perdieron su valor, son muy importantes, pero se fueron dejando de lado para poder imprimir pues sí, estas escenas de la vida cotidiana, de la naturaleza, de nuestro entorno, de nuestra identidad nacional, perdieron un poco como el foco de interés, pero eso es precisamente lo que lo hace más valioso para mí, que pudieron llevarlo de una manera tan magistral que yo pueda, e incluso todos los espectadores, podamos tener pues sí, como esta apreciación estética y
este encuentro con la obra y podamos darnos una idea de cómo era nuestro país en aquella época. Y bueno, también quería retomar un punto muy importante para mí. En alguna ocasión tuve la oportunidad de coincidir y el placer de coincidir con el nieto de maestro Feliciano, que es el señor Marcos Peña, y tuve la oportunidad un poco de dialogar con él y eso me hizo todavía enamorarme más de la obra de nuestro pintor, porque él hablaba de que era una persona muy hogareña, era una persona muy cálida, muy sencilla, y era un poco lo que retomaba al principio de esta presentación. A pesar de ser contemporáneo de muchos representantes de nuestras artes plásticas mexicanas, de alguna forma yo creo que va a ser un tema y una figura nueva para muchas de las personas que en algún punto ojalá lleguen a ver esta conferencia. Él mencionaba a su nieto, que es una hipótesis que tenemos, ¿verdad? Pero que a lo mejor este enfoque que le dio a su hogar, a su sencillez, a su familia, y que en algún punto que también se involucró muchísimo como en la Secretaría de Educación Pública, hizo que en algún punto no pudiera hacer como a lo mejor las giras artísticas que requiriese para que, a pesar de que su obra se llegó a conocer internacionalmente, tuvieran como mayor peso. Entonces, estoy muy feliz y estoy muy orgullosa de que hay personas que han hecho de manera magistral el seguimiento del desarrollo de la obra de Feliciano Peña, e incluso a nivel académico hay unos textos, libros, publicaciones, artículos muy buenos, pero sin duda esta experiencia que me proporcionó el señor Marcos de poder adentrarme a ver un poco más a Feliciano como de manera individual, de manera más personal, me hace creer que debemos de seguir haciendo muchísimo, muchísimo hincapié en hacer divulgación, difusión de su obra, de su vida, para que se le pueda dar ese alcance que tanto se requiere, porque su obra es maravillosa. Y yo sé que precisamente con estos proyectos que están desarrollando de manera muy buena, vamos a poder llegar al alcance de, pues sí, de lo más que se pueda para todo el público, especialmente para nosotros como guanajuatenses, que tenemos el orgullo de saber que este gran pintor tuvo sus raíces en este bello estado. Para concluir, me gustaría invitarlos a que se acerquen a los museos que son parte del Instituto Estatal de la Cultura, evidentemente para que se den un bello viaje por toda la historia de las artes plásticas. Es un tema inabarcable, pero va a ir de la mano y vamos a ir entendiendo el desarrollo que conlleva toda esta creación artística desde, pues prácticamente desde la prehistoria, que tenemos todo este desarrollo artístico que hemos tenido en el país, y pues el Instituto Estatal de la Cultura tiene muy buenas presentaciones en las cuales pues nosotros como público general podemos adentrarnos al arte y podemos entender cómo se ha hecho esta construcción artística pues hasta nuestros días, con pues el excelente talento guanajuatense que hay hasta hoy en día, que ha retomado muchísimas técnicas e incluso ha hecho innovaciones. Y sin duda mis conclusiones también son ver las particularidades que hay en la obra de Feliciano, por medio de esas particularidades también adentrarnos a los trabajos de sus contemporáneos, para que por medio de todo ese discurso iconográfico e iconológico podamos entender un poco más de la realidad, de las realidades que como artistas y como intelectuales vivieron en esa época, pues para poder hacer este desarrollo artístico. Sin duda, espero seamos pioneros de muchas más investigaciones acerca de su trabajo,
Y me gustaría concluir de alguna forma con esto, si hay como alguna intersección que quiera hacer la maestra Marisa, no sé si quiera comentarme algo, quiera preguntarme algo. Sí, María, muchísimas gracias por esta charla acerca del maestro Feliciano Peña, y pues quedan muchos pues puntos a reflexión. Primero, pues la importancia de los museos como pues que conservan estos acervos, conservan estas obras, a través de los cuales podemos pues adentrarnos a conocer a través de su obra a estos artistas, en este caso que quizá no los podemos conocer en grandes galerías, sino que su trabajo está ahí esperando, ¿no? Es la importancia, y sobre todo tú que tuviste la experiencia incluso de llevar un taller dentro de un museo para conocer la técnica, con qué materiales trabajó el maestro, ver cómo pudo desarrollar sus obras, es parte de conocer también al artista. Entonces aquí viene la importancia del museo también como difusores de la obra, ¿no? De estos artistas. Y bueno, aquí habría que destacar algo. En principio, bueno, él es guanajuatense, es de Silao, y al igual que Chávez Morado, pues tiene que dejar su pequeña ciudad e ir a Ciudad de México a aprender, a seguir estudiando, pues para que expandir y se les conozca su trabajo como artistas, pero más que ser estos artistas como sus contemporáneos, ellos no solo los artistas sea de las grandes galerías, bueno, en el caso de Chávez Morado sí, pero su trabajo más bien fue un trabajo fue enfocado a la educación. En principio, bueno, Feliciano Peña con estas escuelas al aire libre, que a diferencia de las academias, creo que permitían que se expresaran un poco más libremente los artistas, entonces esto les permitía también no volcar todo aquello de manera pues sí un poco más personal, y no tan apegados pues a la norma. Eso creo que les apertura también en los temas a representar, porque muchos pues estaban bajo pues la influencia de otros artistas, y los temas generalmente podemos decir que podían ser algunos o semejantes en algún momento, y aquí tuvo Feliciano Peña, tanto como Chávez Morado, bueno, esta libertad de representar muchos temas. Incursiona en el muralismo, pues no le va bien, porque también aquí tiene que ver la cuestión del artista que está involucrado como, pues digamos, en aspectos de política. Ellos fueron artistas que se involucraron mucho con la sociedad de su época y eran artistas contestatarios ante las situaciones que se presentaban, en este caso el fascismo, imagínense. Entonces es el papel del artista también como que se involucra en su sociedad y que participa incluso políticamente y con estas ideologías pues, que fueron tremendas, ¿no? Que incluso dieron lugar a una guerra en Europa. Entonces hay que cuidar aquí el mensaje político. Finalmente la obra nos está dando este mensaje. Y bueno, que ese Feliciano Peña no descubre en sus murales, y entonces busca otra manera para que su obra pueda ser conocida, y qué mejor que hacerlo a través de la literatura, de los libros, que ahí llegan al alcance de otro público. Ahí ya viene también su papel como educador. Y pues imagínense los libros a todas las mentes, a todos los lugares que llega, a todas las personas, y él de alguna manera pues está dando este mensaje a través pues, de los libros, de la literatura, y cómo pues de alguna manera sí no deja de lado su papel como artista, porque pues la calidad técnica y estética de su obra es. ¿Se escucha? Okay. Ya. Sí, creo que no se escuchó por un momento, espero que sí. Bueno, retomando un poco lo que estaba comenzando, lo de la aparición de las obras para ser difundidas en los libros, y sobre todo, a pesar de que fueron artistas cuyas obras pues estuvieron también incluso reconocidas en Europa, fueron
de alguna manera retoman también fueron presentadas en los espacios donde también los grandes artistas reconocidos de los grandes museos y galerías. Vemos cómo la temática de su obra es muy personal y no se alejan pues de su tierra, de su terruño. Son estas imágenes de provincia donde podemos ver los paisajes. Estaba viendo en los grabados pues nuestra gente que vivíamos en provincia, que era en realidad no diferente, pero sí a la que vivía en las grandes ciudades, como en Ciudad de México o pues no sé, en las ciudades del norte, Monterrey, Guadalajara. La vida era pues distinta. Todavía tenemos para esta época son ciudades que son básicamente, pues su actividad económica es la agricultura. Podemos verlos con sus tradiciones, que presentabas de las piñatas, pues podemos ver, pues formaban parte de la vida cotidiana para algunas celebraciones. Entonces, a pesar de que fueron artistas que dejaron su ciudad, estudiaron en México, tuvieron oportunidad de ver pues el trabajo y el paisaje de los demás artistas, finalmente regresan a lo suyo, y que son los elementos que no solamente los conforman ellos como personas, son sus símbolos identitarios, y que para nosotros ahora podemos también conocer cómo se ha ido transformando este paisaje, cómo se han ido transformando las tradiciones, cómo nuestra gente ha ido cambiando para llegar a ser lo que somos ahora, pero siempre teniendo estos elementos identitarios. Entonces creo que la obra de Feliciano Peña, como la de muchos artistas, también debe ser valorada no solamente por su calidad estética, sino el mensaje que conlleva, ¿no? Que es algo increíble, nos podemos identificar al ver estas imágenes. Yo soy de la ciudad de Guanajuato, no soy de Silao, pero me siento identificada, incluso por ahí ando en algunos de los cerros y montañas que están ahí y que forman parte del guanajuatense también. Sí, definitivamente. Sobre todo esa parte que hablaba como de desarrollar su arte por medio de los libros, todo este proceso de encuadernación y de ilustración y todo lo que conlleva es lo que me hace resignificar más la obra de Feliciano Peña, que hay definitivamente todo un trabajo muy denso detrás, y es lo que hace valorar más la obra del autor, que sabemos que le imprimió muchísimo tiempo, colaboraciones, y que realmente que se enfocara en la educación, para mí es un punto primordial para precisamente esta resignificación y divulgación de las artes. Creo que la educación es muy importante para que pueda divulgar a todo el público en general y tengamos esta percepción estética que tanto quisiéramos, y que visitemos más museos y que estemos más al pendiente de todos estos artistas que nos dio Guanajuato de alguna forma. Y me gusta mucho ese punto que rescatas, que pudieron haber estado en el extranjero e incluso pudieron haber vivido toda su vida en Ciudad de México, por mencionar un ejemplo, pero al final del día esa identidad regional siempre los acompañó y siempre fue un punto muy importante en sus obras, y lo podemos apreciar incluso. Por eso me gusta pensar que de alguna forma son los trazos que hablan de México, que aunque no seamos de Silao, aunque no seamos de Jalisco, no seamos de otros lugares que podemos considerar provincia, por medio de sus trazos podamos visualizar de alguna forma y tener como esta experiencia estética de cómo pudieron haber visto ellos tanta majestuosidad, especialmente pues con la naturaleza. Y es una de las cosas por las que me gusta muchísimo más el grabado, porque incluso hacer una línea es tan complicado. Evidentemente ellos tenían como todo el talento y toda esta beta artística, pero al final del día también están como estos procesos técnicos que también se aprecian muchísimo, porque pues supongo llevaban muchísimo proceso de elaboración. Y ya inmerso todo el discurso de la obra, eso también para mí es muy importante rescatar, como todo el tiempo, esfuerzo y dedicación que su pasión los hizo pues evocar a cada uno de sus trabajos. Y entonces ahora cuando vemos toda la obra de Feliciano Peña, pues es inabarcable pensar todos los procesos, todo el tiempo que le dedico como artista, incluso para seguir creciendo a nivel académico y poder
pues sí, seguir empapándose de conocimiento para llevar las obras al nivel tan magistral en que las pudo representar. A mí se me hace una parte invaluable que no tengamos, que no perdamos ese punto de la educación y pues que vaya de la mano con toda esta actividad artística hasta nuestros días. Espero se pueda como rescatar ese punto. Si es en el caso de los grabados, vemos estos claroscuros profundos y el trabajo en la línea que es maravilloso. Y en el caso también de las pinturas, era un colorido extraordinario, estos colores fuertes muy que nos identifican a todos los mexicanos, estos rojos, estos rosas, los verdes muy intensos, que es lo que podemos ver en su producción en el caso de pintura, que estás abocada más al estudio del grabado, pero que también son obras maravillosas. Y bueno, la cuestión también, sobre todo Feliciano Peña, pues era su tema, el paisaje, pero también tiene muchos, bueno, estas escenas de la vida cotidiana y los retratos que también eran con una ingenuidad y también este gran colorido, y que bueno, eran también de una expresión, pues no hay más que verlos, ¿no? Y pueden conocer uno a la persona que está retratada. Pues María, ¿qué más podemos decir? Que se acerquen a conocer la obra de Feliciano Peña, que la podamos ver en todas sus matices, en todas sus técnicas, y pues te agradecemos que hayas compartido con nosotros esa parte de trabajo que te encuentras desarrollando, y que para que todos podamos pues conocer a nuestros artistas guanajuatenses que luego están por ahí perdidos en el tiempo, pero que es valiosísimo rescatar porque fueron muy importantes, su obra es maravillosa, y pues te agradecemos mucho. Este es un foro abierto para, esperemos que cuando concluyas ya tu investigación sobre Feliciano Peña podamos tener otra charla para seguirlo conociendo. Sí, muchísimas gracias. Quise hacerlo como lo más o menos que posible, no quería como leer tanto para que pudiera ser como más o menos como una charla, pero ya cuando esté concluido este proyecto, evidentemente se puede hacer como un poco más académico y que dure muchísimo más tiempo y muchísimo más técnico, pero en este caso sí quería como que la esencia principal de este foro abierto sea que esté abierto al público en general y que de alguna forma pueda, pues sí, plantar como esa semillita de curiosidad que en algún punto me surge a mí para que puedan acercarse a los museos y conocer las obras de todos los artistas guanajuatenses tan maravillosos que tenemos, pero muy especialmente pues de nuestro pintor Feliciano Peña, que nos tiene aquí y que esperemos que donde sea que esté en el plano, que esté muy bien. Y pues muchísimas gracias por todo. No, al contrario, gracias. Pues el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, a través de la Dirección de Museos y Artes Visuales, 101 Museo, les agradece a todos pues, por su presencia esta noche para conocer a Feliciano Peña, a quien recordamos hoy por su 41 aniversario luctuoso. Les agradecemos y los esperamos para la próxima transmisión, y pues buena noche a todos. Saludos. Hasta luego. Hasta luego, María. Gracias. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.